Bueno, buenas noches. Dios les bendiga a mis hermanos. Bienvenidos al tiempo de discipulado. Amén. Vamos a ir esperando que las hermanas se vayan uniendo a la transmisión. Bueno, buenas noches mis hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar. Vamos a orar. Bueno, Padre bendito, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nosotros te damos gracias. Te damos a ti la gloria, Señor. Te damos la honra, Señor, en esta noche. Venimos delante de ti, Señor, agradecidos, Dios, por esta oportunidad que nos das, Señor, de bendecir tu nombre, Señor, de buscar tu rostro en este espacio, Señor, de instrucción, Señor, de enseñanza. Dios maravilloso, en el nombre de Jesús, nosotros hoy venimos, Señor, con el deseo, Señor, de poder ahondar, Señor, poder mejorar, Dios, crecer, Señor maravilloso, en el andar contigo, Señor. Que se incremente, bendito Dios, en este tiempo el conocimiento, Dios. Anhelamos conocerte más, Señor. Anhelamos entrar más en tu presencia, Dios. Poderte ver, Señor. Poder definirte más, Señor maravilloso. Comprenderte más, Señor. Y para eso nos das tu palabra, Señor. Y para eso nos das la revelación, maravilloso Dios. Para eso nos das, amado Señor, el entendimiento. Nos lo renuevas, Señor. Y colocas en nosotros un espíritu superior para dimensionar, maravilloso Dios, con más precisión, Señor, las cosas del reino. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, nosotros en esta noche, Dios, nos disponemos delante de ti, Señor, y abrimos nuestro corazón, Señor, y nuestro entendimiento está allí dispuesto para poder tomar, Señor maravilloso, las pautas que vienen de ti, Señor, la revelación que viene de ti, que es la que anhelamos, Señor. Desechamos la de los hombres, Dios, desechamos toda filosofía, Señor, y todo humanismo, Señor. Desechamos, Dios maravilloso, toda meditación de hombre, Señor. Y todo concepto limitado, Dios, todo concepto mutilado, lo rechazamos, Dios, y tomamos, Dios, lo que es de arriba, Señor. Tomamos lo que viene de tu trono, Señor. Tomamos lo que es enriquecedor, Dios, lo que es nutritivo en el espíritu, Señor. Lo tomamos, Señor maravilloso, los bocados, los manjares del cielo para nuestro provecho espiritual, Señor, para afirmarnos, para crecer, para fortalecer nuestra alma, Señor, para fortalecer nuestro espíritu, maravilloso Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor, en esta noche nos disponemos, Dios, para aprender, para crecer y para, bendito Dios maravilloso, Señor Santo, para ahondar más en tu presencia, Dios, en el nombre de Jesús. Y también pedimos, Señor, que traigas libertad, Dios, que traigas, bendito Señor, traigas, Señor, refrigerio, traigas bálsamo a nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo, en esta hora. Para la gloria tuya y para tu alabanza oramos, Señor, y nos disponemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos amados, bendiciones a todos. Buenas noches. Un tiempo más de discipulado. Un tiempo más para aprender las cosas del reino, amén. Hace 8 días nosotros arrancamos un nuevo tema correspondiente a los rudimentos de la fe cristiana. Iniciamos el punto 2 que está en Hebreos capítulo 6. El segundo rudimento corresponde al de la fe en Dios. Y mirábamos hace 8 días acerca de lo que es la fe en Dios, qué es la fe, de cómo cuando hablamos de fe en Dios también deducimos que hay una fe falsa y hay una fe
no puedo seguir tranquilamente en la predicación. ¿Cómo hacemos? Les estaba diciendo, mis hermanos, que cuando hablamos de fe en Dios, entonces deducimos que hay una fe verdadera y una fe falsa. Y lo miramos hace 8 días, ¿qué es una fe falsa? ¿Qué es una fe verdadera? Y desprendíamos desde el griego, el significado desde el griego, desde el griego pistis, también lo mirábamos desde el hebreo amán y analizábamos todo lo que era la fe en Dios. Y hicimos alusión a Hebreos 11.1 y también a Habacuc 2.4, la palabra que dice que la fe es por el oír. Y ese fue el versículo con el que finalizamos hace 8 días. También miramos el Deuteronomio 32.20 y analizamos todo la relación que tiene o la similitud que tiene o la fe como sinónimo de fidelidad. Pero como les decía, vamos a arrancar antes de ir a Habacuc, hace 8 días yo hice alusión a un versículo de Hebreos, capítulo 11.1. Lo miramos desde la Reina Valera 1960, pero yo hice alusión a una versión que yo tengo, que no es fácil de conseguir, que es la Reina Valera 2006. Tuve el privilegio de recibir ese regalo y hay una cantidad de versículos que parecieran que cambiaran el sentido, pero realmente lo que hace la palabra en esta versión de la 2006 es ir más a lo literal, a lo que literalmente los textos y las frases y los escritos quisieron decir. Entonces, respecto a Hebreos 11.1, que es el versículo que describe la fe, dice en el versículo 1, en esta versión, voy a leerlo, dice, miren, yo lo parafraseé hace 8 días, pero vamos a leerlo exactamente. Y tiene un título, el título de la 60 es, ¿tienes título ahí? ¿Cómo dice el de la 60? Sí. O yo miro acá. Hebreos 11. Sí. El título tiene, aquí lo tengo ya, dice la fe. Sí. Ese título es más sencillo, pero aquí dice las promesas y los héroes de la fe, pero voy a enfocarme en el versículo 1. Dice, la 1960 ya usted conoce lo que dice, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En cambio, en esta versión, mire lo que dice lo siguiente, dice, la fe es la constancia de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven. Yo le atiné a la segunda parte, la comprobación de los hechos que no se ven. Pero yo pensaba que el término que utilizaba la parte primera del versículo era certeza, pero resulta que miramos y en la versión 2006 está diciendo que es la constancia. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de certeza decíamos hace 8 días, y yo hacía la analogía con una prueba de tiro al blanco. Y decíamos que la certeza era sin margen de error. Sin margen de error. Es cuando usted le atina a las dianas de 10 puntos, usted siempre le atina a ese punto en la mitad. No falla, 10, 10, 10, 10. Sin importar usted con quién compita, o en qué evento esté usted compitiendo, o en qué escenario esté usted participando, siempre usted va a ganar. Si usted solamente le atina al 10, al 10, al 10, al 10, usted va a ganar. Entonces la certeza, y eso es no tener margen de error. Entonces la certeza es no tener margen de error. Y mirábamos cómo la fe puesta en Dios, el que no falla, el que es fiel, el que es verdadero, el que es justo, el que es perfecto. Cuando usted pone la fe en Dios, usted está entrando en el ámbito del no fallar, de que no hay margen de error. Todo eso es lo que tiene que ver con perfección, con santidad,
con consagración, es entrar en la dimensión de que no hay margen de error. Ahora, este versículo 1 de la 2006 está diciendo, habla de la constancia. Uno dice la certeza de lo que se espera. Este dice la constancia de las cosas que se esperan. Hay un plural, porque en la 60 habla de lo que se espera. Yo también mencioné hace 8 días que lo que se espera incluía las cosas menores y las cosas mayores. O sea, habla de cosas, de eventos futuros que se esperan, siendo el más importante, como lo decíamos, el retorno del Señor Jesucristo. Ese es el evento por excelencia en el que nosotros esperamos. Amén. Pero entonces, en esta versión habla de la constancia. ¿Qué tiene que ver la constancia? Con certeza. Con certeza. Lo vamos a relacionar, hermano, con lo que la palabra habla acerca de perseverar. Constancia, perseveración. Lo podemos también relacionar con lo que analizamos hace 8 días, fidelidad. Entonces, constancia, perseverancia, fidelidad, ¿sí? Todo esto tiene que ver con una sola cosa. Constancia, fidelidad, perseverancia. Ahora, como lo mirábamos hace 8 días, la inspiración para la constancia, la inspiración para la perseverancia, la inspiración para la fidelidad proviene de una revelación. Sin revelación no hay nada. Y entonces, cuando hablábamos de revelación, estamos hablando de la inspiración que viene de Dios. Nosotros podemos tener inspiración en hombres, en ideologías, en movimientos culturales, ¿sí? En ídolos humanos, pero es una inspiración llena de errores, repleto de márgenes de error, y por ende las posibilidades de fracasar son casi que al 100%, por no decir que al 100%. Pero cuando la inspiración viene de Dios, entonces hablamos de revelación. Entonces decíamos que la fe para explotar, para producir el efecto correcto, necesita de una inspiración llamada revelación, que solamente proviene de Dios. Ahora, la revelación es algo que viene desde el poder de Dios. O sea, cuando Dios emite algo, una palabra, una voluntad, las herramientas para aplicarlas, la dispensación para aplicarlo a un plan determinado, a un momento determinado, siempre viene con poder. Por eso la palabra dice claramente que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Lo que proviene de Dios viene con poder. Y el poder se hace poder o se evalúa como poder cuando se impone sobre algo. ¿Sí? Por ejemplo, el poder, cuando hablamos de poder en la Biblia, Dios necesitaba sepultar, Dios necesitaba destruir la maldad que había en la tierra, sobre la tierra, que había desbordado todos los límites. Entonces Dios necesitó que algo poderoso que se impone viniera sobre la tierra. Y ustedes saben, cuando ustedes han estudiado la física, en la práctica, que las aguas son supremamente poderosas. Cuando construyen una represa y un caudal de agua lo canalizan por un estrecho, ese estrecho desarrolla tanta fuerza que el agua puede mover con mucha facilidad rocas de 20 toneladas, 30 toneladas. Rocas de 20, de 30 toneladas. Entonces eso es imponerse. Entonces Dios se impuso sobre eso es poder. Amén. Cuando la palabra dice que el reino de los cielos camina entre ustedes o está entre ustedes, es Dios imponiéndose
en medio de los hombres, con poder. Lo de Dios viene con poder. Entonces, quiero que miremos lo siguiente. Mire lo que dice Romanos 1. Quiero que lo miremos. Y voy a leerlo primero desde esta versión. Que es la versión 2006. Romanos 1. Mira lo que dice el versículo. Voy a leerla en la 2006. Vamos a mirar si notamos alguna diferencia o si son iguales. Y lo vamos a leer desde la 1960. ¿Correcto? Romanos 1, versículo 16. Voy primero a leer la 2006, como les dije. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, dice acá, que pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primero y también el griego. ¿Está igual? Sí. Pues está igual. Lo único que cambia es el por qué, dice ya pues. Pero mire lo que está diciendo entonces acá. Dice, el evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Ahora, vamos a hacer la relación. El evangelio es poder de Dios y el poder de Dios es el evangelio. No se le olvide esto. El evangelio es poder de Dios y el poder de Dios es el evangelio. Y se lo voy a explicar, porque alguna vez tenía yo una serie de, una disertación, un debate con un hermano que él conoció el mover pentecostal de Dios, los milagros y los prodigios y las sanidades, las vio, pero de repente el hombre se encasilló en un área doctrinal que tiende a desconocer estas cosas en este tiempo, que se puede conocer como el cesacionismo. Hay cesacionistas, hay gente que está afiliado al cesacionismo total y hay otros que están afiliados al cesacionismo parcial. Sí, de hecho en el parcial hay eso. Imagínense a dónde llegan las doctrinas, a ir por corrientes como si necesariamente una corriente estuviera Dios. O yo me afilio a una corriente y por ahí se mueve Dios. Entonces están los cesacionistas moderados, hay cesacionistas totales y hay moderados leves y bueno, en fin. Entonces él decía que los milagros, los prodigios y las sanidades eran cosas que en la soberanía de Dios podían ocurrir, o sea que eran cosas excepcionales. Cuando la palabra nos dice que en la época del Señor Jesucristo y en la época de los apóstoles, las manifestaciones de poder eran abundantes. Y cuando nosotros comparamos la palabra con la experiencia de la iglesia, vemos que hoy todavía el poder de Dios hace todas estas cosas. ¿Correcto? Y cuando miramos la palabra, hermano, todo lo que proviene del poder de Dios ha sido desatado para convencer al pecador del arrepentimiento. 1 y 2, afianzar al justo en su fe. Y ahí es donde se aplica que la fe produce fe. La fe es un don y la fe también es fruto. Entonces, por fe y para fe, dice la palabra. Entonces, para los que no creen, para que crean, se arrepientan, poder de Dios para arrepentimiento y poder de Dios para afianzar a los justos en su fe. Y eso es lo que dice acá, todo eso está contenido en este pasaje del que está hablando el apóstol Pablo. El evangelio es poder de Dios. O sea, la fe, el evangelio se mueven en medio del poder. Notorio, palpable. No es simplemente un discurso, no es simplemente una homilía, o no es simplemente un estudio bíblico, es poder. Amén. Poder de Dios. Poder de Dios. Eso es lo que dice la palabra en Romanos. Y nos podemos centrar en ese punto, el poder de Dios. Ahora,
también hablábamos de donde partió donde terminó la enseñanza de hace 8 días. Que hace 8 días decíamos que en el 2:4 de Habacuc, mire lo que dice. Dice la palabra, dice Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Correcto? Mas el justo por su fe vivirá. Que es lo que dice también el versículo 17, perdón. Sí, el versículo 17 de Romanos 1:17 dice, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, lo que les acabé de mencionar. Como está escrito, pero el justo vivirá por fe. O sea, el poder de Dios para que el justo viva por fe. En este caso, el que es recto vivirá por fe. O sea, pero lo está diciendo destacando el alma que no se enorgullece. O sea, el que renuncia a su orgullo, el que se despoje de su orgullo, vivirá por fe. Amén. Ahora, el poder de Dios entonces, con toda su manifestación de poder, viene para convencerlo a usted de arrepentimiento. Y convencerlo de arrepentimiento, o sea, el arrepentimiento es la destrucción, el desmoronamiento del orgullo. Amén. Entonces, arrepentimiento es directamente proporcional a la reducción del orgullo. Entre más arrepentimiento, menos orgullo. Menos arrepentimiento, más orgullo. Se maneja esa matemática delante de los ojos de Dios, ¿correcto? Ahora, quiero que vayamos, hermano, porque quiero seguir, quiero que vayamos a un área de la fe específica. Y volvemos entonces al libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo 17. Bueno, vamos a leer desde el 16. Dice la palabra del Señor, dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ahora, hagamos la comparación. Está diciendo Romanos en el capítulo 1 que el evangelio es poder. Poder. Ahora, dice acá, mas no todos obedecieron al evangelio. O sea, mas no todos obedecieron al poder. Entonces paremos ahí un momento. Imagínese esto, hermano. Y eso hace parte del reto que tenemos nosotros. De no simplemente predicar la letra, ¿no? Hemos hablado en muchas ocasiones de la necesidad de que la palabra se predique con unción. Amén. De que la palabra se predique con unción. Escuche esta clave, hermano. No es simplemente aprenderse una cartilla, aprenderse un tratado de evangelismo, aprenderse los versículos bíblicos, los pasajes bíblicos, un discurso. No es simplemente aprender cómo acercarse a una persona en la calle, cómo hablarle a un estudiante, cómo hablarle a un empresario acerca del evangelio, a una persona indigente, a una persona en desgracia, a un enfermo. Todas esas técnicas de oratoria, de evangelismo, las podemos aprender. Y no son malas. No son malas. Usted puede desarrollar capacidad para perder su miedo al público, para poder expresar la idea más con claridad. Pero si el evangelismo, de hecho, es una contrariedad. Para que algo se llame evangelismo, porque la palabra, el evangelismo viene de la palabra evangelio, tiene que estar lleno de poder. ¿Y qué es el poder de Dios? ¿Cómo se manifiesta? A través de la unción. La unción, el poder de Dios es la unción.
Entonces, cuando hablamos de que el Evangelio es poder de Dios, estamos hablando de una palabra que tiene que ser transmitida, emitida con unción. Es donde viene el poder. ¿Dónde se adquiere la unción? La unción se adquiere en hombres y mujeres de Dios que tengan intimidad con Dios, que busquen a Dios en oración, en clamor, en súplica. Ahí se desata, allí se abren los cielos para disponer de la unción. Cuando usted se llena de esa unción y lleva la palabra, lleva ahora sí el poder. Y ese poder es el que convence. Recuerde que la palabra dice que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que convence? El Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo en usted? A través de la unción. ¿Cómo se adquiere? En intimidad con Dios. Ahora, cuando leemos este pasaje del libro de Romanos, Isaías dice el apóstol Pablo, mas no todos obedecieron al evangelio, o sea, al poder, como lo dijimos. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ahora, Isaías está hablando del anuncio que proviene de Dios, del anuncio que es emitido bajo el catálogo, bajo la característica del poder de Dios. Entonces aquí podemos analizar varias cosas. La primera, que como hablamos acerca de la fe en Dios, estamos hablando de un evangelio poderoso. Y el profeta está diciendo, el apóstol lo está replicando lo que dice el profeta Isaías en Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Así como se formulaba la pregunta cuando mirábamos lo del Isaías 33, ¿sí? Y lo del Salmo 24. Se hace una pregunta como diciendo, como cuando se trata de buscar una aguja en un pajar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá la palabra? El profeta Isaías está diciendo, hemos emitido el evangelio con poder. La palabra la hemos dado con poder. Isaías puede decir que había unción en él. Desatamos la palabra con poder. ¿Y quién ha creído nuestro anuncio? O sea, lo que está queriendo decir el profeta es, y lo está replicando el apóstol Pablo, es, hemos emitido el evangelio con poder, pero hemos encontrado resistencia al evangelio de poder. Hemos encontrado resistencia al evangelio de poder. O sea, la gente no ha creído. Ahora, aquí quiero enlazarlo con algo. Dios nos diseñó de tal forma que podemos nosotros, como creación de Dios, identificar cuando el Creador nos habla. Que de eso lo miraremos más adelante, analizando un par de verbos que me hablan del oír. Porque yo quiero llegar a ese punto del oír, que está en Romanos 10, 17. Aquí más adelante está, en el versículo siguiente. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Hemos predicado el evangelio, hemos encontrado resistencia, incredulidad. Pero viene lo que dice el versículo 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Está respondiendo, el apóstol Pablo está respondiendo la incógnita de Isaías. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, está comprimiendo el evangelio a lo que llama el apóstol Pablo la palabra de Dios. O sea, como si el núcleo del poder de Dios, la columna vertebral, el epicentro, el centro de operaciones del evangelio es la palabra de Dios. Y está diciendo que aquel que oiga la palabra aquel que oye la palabra es aquel que tiene fe. O sea, aquel que oye la palabra con fe es el que ha creído a nuestro anuncio. Ahora, paremos ahí. Y entremos, hermano, a mirar lo que significa la palabra oír desde el término, desde las palabras en el hebreo. Perdón, en el griego, porque ese versículo está en el Nuevo Testamento escrito en griego. Entonces, cuando hablamos del griego, hermano, tenemos que hacer alusión a un nombre llamado Akoe.
un nombre en griego llamado akoe, que es oír. Pero es un oír con una descripción y característica específica. ¿Cuál es? Dice acerca de akoe. Akoe es la recepción de un mensaje, aceptación de un mensaje, admisión de un mensaje. Y me viene a la mente, hermano, un versículo que lo utilizamos mucho. Está en Apocalipsis, capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 20. Dice lo siguiente. Pero voy a leerlo del 18 para que entendamos lo que Dios está queriendo decir. Miren lo que dice. No, voy a mirarlo desde más atrás para que lo entendamos aún más. Dice, versículo 15, está hablando de la iglesia de la Odisea. La palabra de Dios dice que a través del apóstol Pablo, la palabra de Dios dice, no, nadie tenga un más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. O sea, una de las cosas que tenemos que desarrollar en nuestra relación con Dios es sinceridad, conciencia y claridad acerca de nuestro estado y de nuestra condición delante de Dios. De nuestra función, estado y condición, tenemos que ser conscientes de eso, de quién somos. Eso se llama identidad. Y es algo que está resaltando el apóstol Pablo. Dice, sea consciente, sea claro, diáfano en lo que usted es en Dios. Entonces, Dios le está diciendo a la Odisea, le está diciendo, versículo 13 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero dice, pero por cuanto eres tibio, versículo 16, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Miren esto, hermano. O sea, es algo que, cuando usted habla de que te vomitaré, es algo que usted introdujo en su boca. Estamos hablando de algo que Dios se introdujo, pero que por un cambio de estado, Dios quiere escupir, porque le causa repulsión en su paladar. ¿Sí? Ahora, versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Aquí Dios no lo está hablando únicamente de cosas materiales, que suelen confundirse con eso. Dice una iglesia rica materialmente. No, las riquezas espirituales también, de que no son de Dios, también existen. Quiero explicárselo desde lo que son las sectas. ¿Usted cree que en las sectas se mueve poder? Sí, poder de las tinieblas, que parece de Dios. O sea, no es simplemente se predica, no es simplemente una reunión, sino pasan cosas que son poderosas, pero no son de Dios, son del enemigo. Entonces le está diciendo, o sea, hay tesoros, lo que quiero decir es que hay tesoros materiales y tesoros espirituales. Entonces dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, dice. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dios está revelando la condición real que ignoraba o que ocultaba o de la que no era consciente la Odisea. Dice, eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Podría parecer aniquilante esa palabra de Dios. Pero Dios es misericordioso y siempre da la salida. Y dice en el versículo 18, dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Escuche esto, ¿qué es el oro refinado en fuego? Y podemos asimilarlo a lo que le dice acá a Filadelfia en el mismo capítulo, pero se lo dice en el versículo 8, en la última parte. Porque aunque tienes poca fuerza, y nosotros hemos estudiado que cuando Dios dice poca fuerza es poco poder. Fuerza para Dios es poder. O sea, se predica el evangelio,
pero es un evangelio con un poder escaso, o sea, una escasez de unción o una escasez del registro de Dios. En el caso de Filadelfia. En el caso de la Odisea, la condición de la Odisea es que eso es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, y que su riqueza no es de Dios. Y viene Dios y le da la solución. Dice, porque yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué quiere Dios potenciar? ¿Qué es lo que no tiene la Odisea que Dios quiere potenciar? Cuando usted habla de prueba en fuego, está hablando de que Dios quiere producir fe. Cuando Dios habla de fuego, de oro refinado en fuego, es te voy a pasar por el horno, es te voy a pasar por prueba, te voy a pasar por tribulación para sacarle filo a tu fe, o para que aparezca la fe si es que es inexistente. Y también esa misma analogía me dice a mí que lo que Dios quiere producir en la prueba es unción. Quiero despertar en ti poder y unción para que en ti aparezca el evangelio de poder. Pero mira lo que le sigue diciendo. Quiero que compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos, mire, si ve que habla de unción, con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y mire lo que dice el versículo 20, que era el que yo quería principalmente mencionar. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, mira, y utiliza la palabra oír, y ese oír es este oír. Del que estamos hablando aquí desde el griego. Oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Y hay una promesa después que ya ahorita la mencionaremos, ahí, acto seguido. Pero entonces, fíjense que habla del que él está a la puerta y toca. Ahí podemos referenciar lo que Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hemos encontrado corazones cerrados, dice Isaías. Después el apóstol Pablo dice, la fe es por el oír, por el nombre Acoe, la fe es por aquel que acepta y admite el evangelio de poder. El evangelio de poder, lo admite. Dice, ese poder que tocó mi vida, ese poder, ese evangelio que impactó mi vida, no lo voy a rechazar, lo voy a acoger, lo voy a aceptar, lo voy a admitir, voy a recibir ese mensaje. Dice que aquel que hace eso, es lo que dice Habacuc, dice, por la fe vivirá el justo. La justicia delante de Dios es esa. Vamos a recepcionar su mensaje, vamos a admitirlo, vamos a aceptarlo. Eso es abrir la puerta de nuestro corazón a Cristo para que Él reine en nosotros. Amén. Y eso, hermano, eso es lo que trae, según Habacuc, según Romanos 1:17, es lo que dice que el justo por la fe vivirá. Trae vida, resurrección. Ahora, mire lo que dice, hermano, acerca de, ahora, dijimos que era el nombre Acoe, que era recepción de un mensaje, aceptación y admisión de ese mensaje. Pero hay también un verbo, hermano. El verbo es Acobo. El nombre es Acoe, pero el verbo es Acobo, con K, con B pequeña. El nombre es Acoe, el verbo es Acobo. Perdón, Acobo no, Acobo. No B pequeña, sino U. A-K-O-U-O. Acobo. Ese es el verbo. Y este verbo nos da más allá, nos lleva más allá de lo que dice el nombre. Porque es la seguridad sensorial de que Dios efectivamente ha hablado. Entonces, para poder entender mejor ese verbo, miremos lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 25, dice lo siguiente. Dice, miren esto tan poderoso, dice.
Vamos a leerlo del 24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, oiga esto, usted podría traducirlo, al que oye mi evangelio y cree al que me envió, tiene vida eterna, dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que dice, eso es lo que dice la palabra de vivirá. Vida eterna recibe el que oye, el que admite el evangelio. No es simplemente sentarme a escuchar, sino que yo decido desde mi corazón, desde mi espíritu, decido recepcionar el mensaje. Y también en ese orden de ideas, en ese proceso donde Dios me habla y yo lo oigo, yo verifico, activo mi paladar sensorial espiritual, donde verifico que Dios efectivamente es el que me está hablando. O sea, Dios me da una capacidad por su poder de yo identificar el poder de su evangelio, recibirlo, pero también me da la posibilidad, la capacidad para entender que el que me está hablando efectivamente es Dios. Y sigue diciendo acá, versículo 25, viene la hora, y ahora es, dice, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. O sea, ¿qué está queriendo allí decir el Señor? Yo sobre todo muerto voy a desatar mi acoe, sobre todo muerto voy a desatar mi acobo, mi poder, mi evangelio con poder, y el que oiga, el que acepte mi evangelio, el que lo recepcione, el que lo admita, de entre los muertos, ese vivirá. Eso desvirtúa, hermano, que unos son escogidos para morir y otros para vivir. No. Dios desata su poder para que todos los que están muertos oigan. Ahora, cuando usted mira este versículo, es curioso porque parece redundante. Mira lo que dice, vuelvo y lo repito, dice, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Entonces todos oyeron la voz o sea, ahí podemos diferenciar el término escuchar de oír. Escuchar es un oír sin atención. Escuchar es un oír displicente. Escuchar es un oír donde de manera preambular yo estoy rechazando eso que me están diciendo. Lo que se podría decir, yo recibo algo de manera prevenida. ¿Sí? ¿Sí? O estoy predispuesto. Hay muchas veces, hermano, hay gente que usted la invita a la iglesia, acepta la invitación, pero desde antes de llegar a la iglesia están predispuestos. No se le ha enviado el mensaje, pero ya van dispuestos a que no quieren oír. Repito, Dios le va a hablar a todos los muertos. ¿Quiénes son todos los muertos? La humanidad entera. Cuando el evangelio se ha expandido, ha sido para todos los muertos. Como mínimo, todos los muertos han oído esa voz, han escuchado la voz de Dios. Pero solo los que la oyen, o sea, solo los que aplican el acoe, el acobo, o sea, solo los que la recepcionan, los que la toman, los que la aceptan, los que la admiten, los que entienden que ha sido Dios con su poder el que ha hablado, recibirá la vida eterna. Los demás, no. Dice, los que oyen, los que han recibido de manera positiva el evangelio, recibirán la vida eterna, dice. Y los que la oyeren vivirán, dice. Dice, mire lo que dice el 28. Mire lo que dice tan impresionante, dice. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Bueno, ahí ya está hablando de otro evento, ¿no?
es el paso siguiente a recibir la salvación del alma, que es la resurrección de los muertos. Ahora, miren esto. Es impresionante porque el primer oír, el del versículo 25, me está hablando a un nivel del alma. Dios le habla a todas las almas de la humanidad. Unos con predisposición y corazón duro van a rechazar. Aunque escucharon, no quisieron oír. Otros oyeron de verdad y recibieron vida eterna, ¿correcto? Eso en cuanto a la salvación del alma. Pero hay un evento, hermano, que se llama la resurrección de los muertos. Ya estamos hablando de una intervención de Dios sobre los cuerpos muertos, en los sepulcros. Y esa resurrección de los muertos tiene dos partes. La primera resurrección y la segunda resurrección. Yo la voy a mencionar rápidamente así. La primera resurrección es para salvación, o sea, para los que son salvos, donde los cuerpos resucitarán y se transformarán a una naturaleza igual que la de Cristo. Nuestros cuerpos, ya no simplemente nuestra alma se salvó, sino que nuestro cuerpo resucitará. Y habrá una segunda resurrección que será para condenación. O sea, cuerpos que serán resucitados de entre los sepulcros para ser lanzados al lago de fuego y azufre. La palabra dice, bienaventurados los que hacen parte de la primera resurrección, dice la palabra. Y ahí lo confirma, después dice, versículo 29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Miren esto, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mire el poder, el poder de Dios bajo la gracia le da la oportunidad a todos. Pero también mira un poder después donde los cuerpos oirán al Señor, pero como los que hicieron lo malo rechazaron el evangelio, serán resucitados como algo milagroso y poderoso, pero para condenación. Los primeros, los justos, resucitarán para ascender al cielo con la naturaleza y con el cuerpo similar al del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, vamos a parar ahí, pero vamos a terminar con un versículo que es el de Hebreos. Esto va a continuar. Vamos a seguir desglosando todas estas cosas acerca de la fe, hermano, de la fe en Dios. Pero quiero terminar, hermano, y de pronto dejo una pauta para la próxima, para el próximo discipulado. Está en Hebreos, capítulo 12. Hebreos 12, versículo, vamos a leerlo desde el 1, ¿vale? Dice Hebreos 12:1, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Corramos con qué? Con paciencia. Perseverancia, ¿no? Constancia. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, mire, y con esto cierro y lo enlazo con el primer versículo. Del versículo, mire este versículo. Este versículo 1 y 2 me está diciendo que con paciencia corra la carrera que tenemos por delante. Poniendo los ojos en Jesús. Mire, entonces volvemos a lo que dice Hebreos 11:1. Dice, la fe, la constancia, ¿sí ve? De las cosas que se esperan. ¿Cómo nos hacemos constantes? Poniendo los ojos en Cristo. La fe es eso, hermano. La fe y la potenciación de la fe es eso. No aparte sus ojos de Cristo, el autor y consumador de la fe. Ahora, mire, fíjese que la fe viene de Dios como un don. Y recuerden que la palabra dice que es por fe y para fe. Eso lo dice en Romanos 1. Por fe y para fe. Entonces, mire, ahí enlaza todo, dice. Por fe y para fe. Autor, por, y consumador, para. Cristo lo hace.
Dice, el autor y consumador de la fe. Él es el que comienza la obra y el que la termina para los constantes. O sea, es el efecto de esa intervención de Cristo es para aquellos que ponen en práctica la fe, no apartando los ojos de Jesús. Dice, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que es a donde los que... No vamos a sentarnos en el trono con Cristo, pero vamos a poder llegar y contemplarlo a Él en una adoración eterna, amén, en el reino de los cielos. Dentro de 8 días vamos a continuar, mis hermanos, con este estudio, que es curioso porque estamos también hablando de la fe, pero desde otros ángulos el día viernes, para que no se pierda mañana la enseñanza, a las 6 de la tarde. Amén. Vamos a continuar con todo esto, con todas estas cosas tan bellas que Dios nos va a ir enseñando. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros venimos delante de tu presencia con alegría, con gozo, Señor, por esta oportunidad que nos da, Señor, de estudiar tu palabra, de recibir estas pautas preciosas, estas revelaciones preciosas, Dios, de la palabra, Señor, que alimentan nuestro espíritu y nos llenan de herramientas, Señor, nos llenan de elementos poderosos para hacer crecer nuestra vida espiritual, Señor, para ser uno contigo con mucha más solidez, para ampliar nuestro entendimiento, para desarrollar en nosotros más la humildad, Dios, Señor, para doblegarnos delante de ti, Señor, y para caminar contigo con más libertad y con más profundidad, Dios, en el nombre de Jesús. Te pido que todos mis hermanos alcancen el propósito, Dios. Amén. Los que perseveran, alcancen el propósito, Dios, para el cual los llamaste, Dios. Que como un llamado especial es que tú nos quieres convertir en adoradores en espíritu y en verdad. Yo te pido que todo esto que tú nos has brindado y otorgado, Señor, se ahonde en los corazones de mis hermanos y allí rinda fruto poderoso, abundante y desbordado en el nombre de Jesús, en cada uno de ellos. Y que el fruto que se produzca de allí sea al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1, Señor, para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, para tu reconocimiento, para tu exaltación, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, llévanos a nuestros aposentos en paz, atamos toda retaliación y venganza, furia de las tinieblas, y la echamos a la nombre de Jesús. Y oramos para que tú nos bendigas, para que ensanche nuestro territorio, para que tu mano esté con nosotros, y nos libre de todo mal, para que no nos dañe, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi hermano amado, Dios le bendiga, Dios le guarde. Mañana nos vemos en la enseñanza bíblica a las 6 de la tarde. Los espero allí conectados. En el nombre del Señor Jesucristo los bendiga. Gracias, mis hermanos amados. Amén y amén.